Se agrava el deterioro del sistema de salud en Cuba. Vamos con este reportaje de nuestro Wilfredo Cancio y Diana Montaño. Uno de los pilares fundamentales del socialismo cubano, el sistema de salud pública, está desmoronándose al ritmo de los cambios impuestos por el gobierno de Raúl Castro. De acuerdo con cifras oficiales, Cuba experimentó una disminución de casi el 20% de los centros de asistencia médica y de un 10% de su personal especializado durante los últimos 6 años. Un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas pone al descubierto la condición de hacinamiento de los centros médicos del país, con una reducción del 33% de los hospitales y centros asistenciales desde el 2006. La cantidad de hospitales cayó de 243 en el 2006 a 161 en el 2001. En el 2011 se reportaron un 18% menos de instalaciones de servicios médicos que en el 2006, con un 16% menos de camas, mientras que los ingresos en hospitales, policlínicos y puestos rurales aumentaron un 6% durante el mismo periodo. El reporte estadístico traza un panorama nada halagüeño del estado de la salud pública cubana desde que Raúl Castro asumió el mando del país y comenzó a implementar ajustes a la economía nacional. La mayor disminución se registró en los hogares maternos, que se redujeron en más de la mitad. En total, la cantidad de empleados del sistema de salud pública, incluyendo médicos, estomatólogos, farmacéuticos, enfermeras y técnicos, ha descendido un 10%. El deterioro en el sector, otrora vitrina de los logros sociales del proceso revolucionario, ha sido vertiginoso en los últimos años. En septiembre se divulgó una carta a Raúl Castro del Servicio de Cirujanos del Hospital General Calixto García de La Habana, quejándose del deteriorado estado del centro médico. En julio de 2010, al menos una docena de médicos del Calixto García fueron sancionados por un incidente de negligencia médica que descuidó la atención a un anciano herido. Muy bien, es un gusto presentarles. Aquí está con nosotros el analista Sergio Comas. Muy buenas noches, gracias Pedro, por acompañarnos. El doctor Derby Fernández, un placer tenerlo por aquí, muy amable. Comienzo con usted, Sergio. ¿Qué le parece esto? ¿Qué representa en términos prácticos lo que significa que una de las banderas de la revolución esté hecha a pedazos? Una de las banderas más importantes y más lucrativas también. A pesar de los cortes que está dando Raúl, también se evidencia un estilo completamente diferente al de Fidel, porque de alguna manera también Fidel había sobredimensionado este sector para exportarlo como un polo de potencia que entra ahí dinero y que propagandiza también ideas, porque el ejército de médicos cubanos es más importante incluso que los colaboradores deportivos que hay en Cuba. Ahora, de todas maneras, es significativo que no hayan podido atajar cosas tan importantes como la epidemia del cólera, demostrando falta de tecnología y de preparación técnica de los médicos también y del personal de epidemiología en la calle. Y por otra parte, tú puedes ver que la reducción grande de hospitales obedece básicamente a que no hay dinero o no se está poniendo el dinero donde debe ir. Se está poniendo en cosas fundamentales que es el estilo castrense de Raúl. Asegurar la seguridad nacional es lo más importante para él en estos momentos. Doctor, irónico que alquilar médicos en el exterior sea una fuente enorme de divisas, pero que la salud desde el punto de vista de cuidarla internamente esté con estos problemas. Sí, exactamente. Ante todo, agradecerle a usted la invitación. Un gusto. Y para nadie es un secreto que ya a partir del 2003, cuando en Cuba se comenzaron o sea, una serie de programas que habían, comenzaron a como que no se le daba la importancia necesaria. Y esto es lo que ha dado al traste ahora, en estos momentos, el deterioro que tiene la salud pública ahora en Cuba en estos momentos. Se ha descuidado la atención primaria. De hecho, era visto por nosotros que el sistema no iba a aguantar toda esta cantidad de médicos que se sacó de un solo, como dice, de una sola vez. Y esto afectó, por supuesto, una serie de programas desde el punto de vista epidemiológico. Ahora en estos momentos están enfrentando una situación epidemiológica difícil, sobre todo la provincia de Granma, con todo este brote de cólera, una cosa que en Cuba realmente era impensable para nosotros como profesionales que fuéramos a ver el cólera. Yo conocí el cólera de libro y se sabía de las epidemias que habían habido en Haití, etcétera, pero nunca jamás en la vida estuvimos ahí, o sea, cólera en Cuba. Aparte, los profesionales de la salud en Cuba, no es un secreto que la mayoría están fuera, están en el extranjero, y los mejores están fuera. O sea que hemos descuidado el patio para cuidar, como aquel que dice,
el que da lo que tiene a pedir se va a quedar. Claro, o sea, claro. Es un hecho, ¿no? Veamos algunos números que muestran las diferencias, veamos cómo han cambiado las cosas. Por ejemplo, con médicos, centros médicos, ha habido una disminución de casi 3.000 en 5 años, de 16.000 a 13.000. Los hospitales de 243 a 161, incluyendo clínicas, claro. Consultorios médicos, también una enorme disminución de más de 2.500 en los 5 años que se muestran con esta estadística, y son datos oficiales. Y en este caso son 2 años, la comparación en 2 años bajó prácticamente 20% el número de hogares de ancianos. No hablemos ya de tecnología sofisticada, hay carencias desde lo más rudimentario. Exacto. Mira, en el 1984, cuando se crea el programa que Fidel creó o sea, que se llamó el programa del médico de familia, se pensaba que iba a haber un médico por cada 120 familias. Creo que en estos momentos eso debe ser como una utopía, o sea, un sueño, porque realmente no solo el hecho de que hay profesionales que han ido a cumplir, o sea, como se le dice, las misiones. O sea, por ejemplo, yo estuve en Venezuela desde 2003 prácticamente hasta el 2008, que después de salir de CELTE, pero hay profesionales que ya se han perdido, o sea, que ya no van a regresar a Cuba. Y se contabilizan más de 2.500, creo que me quedo corto con la cifra que dio aquí de Estados Unidos, que están aquí ya en este país. Son profesionales excelentes, ¿entiendes? Y que desgraciadamente no van a estar en el sistema de salud y están enfrentando ahora una crisis, ¿entiendes? No solo desde el punto de vista, como decía usted, de las carencias materiales que ya existían desde el año 93, se agudizaron en el 2002, se intentó hacer un programa que se llamó Proyecto Revolución, que era para supuestamente poner una serie de tecnologías en los policlínicos, en los hospitales, y se creó un plan por parte de Fidel que Raúl no lo siguió, y estos equipos que supuestamente se iban a poner en algunos lugares llegaron, pero en otros están en los barrios de Caracas o están en los barrios de, no sé, de Venezuela. Y no hay ingresos de divisas como para pensar en que esto se pueda mejorar. No. Pero ellos tienen alguna divisa, pero mira, básicamente, Pedro, las instalaciones más importantes de Cuba, las emblemáticas, como el Calixto García, ese es un hospital del siglo XVIII. Hace poquito una carta de médicos. Exacto. Y de empleados. Que era una protesta, y por cierto el director fue preso, ya que los médicos también han tenido que buscar por la izquierda, como se dice, algún dinero, operando gente que va de Miami y otros países que también llevan los insumos y las suturas, llevan todo para hacerlo. Eso que te decía, que el Calixto es un hospital de un solo nivel, que es impensable en esta época, porque no puede tener mantenimiento suficiente. Los médicos se mojan en las calles interiores cuando van a hacer operaciones o tienen que transitar por los pasillos a plena hora del sol. Y el Amejira, que es un gran super monstruo, no era más que el Banco Nacional de Cuba. Tiene abajo todavía tienen las bóvedas de acero, donde iban confinadas todas las divisas y los títulos valores. Es decir, que fue nada más terminarlo y montarlo. Las otras son clínicas que son periféricas y son las propias de La Habana, por ejemplo, que eran la clínica Simoni, y toda una serie de instalaciones que ya venían del capitalismo y que no han recibido ningún mantenimiento. No, y de hecho también se ha perdido. El Calixto García, que es algo del siglo de cuando lo Mambis. Exacto, y se ha perdido también, o sea, desde el punto de vista profesional, o sea, los profesores, o sea, muchos han migrado, otros están, no sé, en las famosas misiones, y realmente el potencial que se va graduando, me imagino que no tenga la suficiente calidad tampoco profesional para enfrentar toda esta situación, que no, o sea, no me cabe pensar que en Cuba, que exhibía una potencia médica, entre paréntesis, porque todas estas cifras son maquilladas, ¿entiendes? O sea, hoy están exhibiendo 4.9 de mortalidad infantil, increíble. O sea, están compitiendo a nivel de Canadá, Estados Unidos, pero de todos los que somos médicos en Cuba sabemos a todo lo que nosotros nos exponemos allí, el fraude, de una serie de cosas que hay que maquillar, estadísticas, etcétera, porque realmente ellos seguían por esos números, pero realmente cuando vas al terreno, a la práctica, vemos todo el deterioro que hay en insumos médicos, los médicos mal pagados. Los médicos más mal pagados del mundo somos los cubanos. Ganamos $25 al mes. El que ganaba 25, había quien ganaba 15, otros 10, etcétera. O sea, ellos han graduado médicos por esto de que tienen que enviar a otros países, y se ha convertido en una fuente de entrada de divisa al país, pero el material técnico ahora en estos momentos en Cuba está muy disminuido, y aparte hubo esto que hizo Raúl o sea, como dice, el recorte que hubo, enviaron una serie de personas para la casa. Yo me imagino que la parte de estadística
que en los policlínicos trabajaban alrededor de 10, 15 personas en un departamento de estadística para mantener toda esta estadística para a nivel mundial poderlas presentar. Yo me imagino que todo esto no se está haciendo y todo esto, no sé cómo lo están haciendo realmente porque seguiremos investigando. Exacto. Vamos Hay que a ver, investigarlo. tenemos que dejarlo ahí. Les agradezco.